Bueno, estimados estudiantes, bueno, por las circunstancias que les había comentado de quizás en esta oportunidad no mostrarme en vídeo y dado perfectamente que le vamos a dar alcance al audio, permítanme presentarles una breve cápsula, un Wiki Learning que les va a permitir a ustedes, por supuesto, realizar, complementar su actividad correspondiente a la semana número 2. Y yo la quiero focalizar más que en explicar qué son los regímenes patrimoniales del matrimonio. Quiero explicarles muy brevemente qué pasa exactamente con ese proyecto de sociedad conyugal que claramente está todavía en vilo o en espera y que de una u otra manera se hace muy necesario porque le da mayor independencia a la mujer. Vamos a marcar una agenda muy breve, muy expedita, pero también espero sea muy nutritiva para ustedes. Y es la primera, ¿qué pasa con algunos aspectos de este proyecto, de este futuro proyecto que reforma la sociedad conyugal? Segundo, exactamente, bueno, reforzar y fortalecer el concepto de matrimonio. Y tercero, vamos a abordar exactamente qué es la sociedad conyugal como uno de los regímenes patrimoniales y también vamos a ver la mirada de Fabiola Lactrop, que es la subdirectora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, que de una u otra manera en una entrevista le indagasen sobre la visión de este proyecto de sociedad conyugal como régimen patrimonial del matrimonio y que creo que va a ser, reitero, muy nutritiva para su alcance como tal. Me van a permitir compartir pantalla para efecto de y estaríamos aquí como tal. Vamos a ampliar para efecto de y es muy breve. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de sociedad conyugal? Y es que el objetivo del proyecto, como bien lo indica la diapo, y es un proyecto que esperemos que se materialice, entendiendo que la sociedad conyugal, ambos cónyuges tendrían y deberían tener la administración de los bienes habidos en el matrimonio, no así el marido es quien sigue conservando la administración. Y aquí el principal objetivo es hacer efectiva la plena capacidad de la mujer casada en sociedad conyugal, un poco conjugándola con la protección económica del cónyuge que de una u otra manera, bajo la figura de compensación económica que la veremos un poco más adelante, que se dedica al cuidado de los hijos y del hogar. Y en el fondo es eso, darle una mirada, darle una visibilidad a la plena capacidad de la mujer, terminar con esa jefatura exclusiva del marido, mantener la protección económica del cónyuge, ¿no? O de la cónyuge en este caso, y un poco simplificar el régimen, aumentando por supuesto los bienes que son propios de cada cónyuge y administrados por ellos, y así también facilitar la administración y la liquidación de la sociedad conyugal. Mantener a la sociedad conyugal como el régimen supletorio claramente tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Por qué razón? Porque la sociedad conyugal ha sido un régimen que se ha mantenido como el principal en el entendido de que hay unos bienes con los cuales cada uno de los cónyuges arriban al matrimonio o llegan al matrimonio, pero también hay otros bienes que se van conformando dentro de este núcleo familiar y que claramente son importantes que el destino o la destinación de aquellos sea precisamente para el cuidado de este grupo familiar, sobre todo cuando tenemos, por supuesto, hijos como tal, ¿no? Entonces, aquí en el fondo el objetivo del proyecto es proteger a la mujer, ¿ya? Porque le da el derecho de obtener la mitad de lo ganado por su marido, ¿no? O bien quedarse con no con el patrimonio del marido, no, es que ambos han construido una sociedad, la sociedad, su nombre lo indica, dos o más personas, ¿no? Y por ende, como socios, como cónyuges de esta unión familiar, tenemos derecho cada uno al 50 y 50, ¿ya? Y por supuesto no podemos obviar que tenemos el artículo 150 del Código Civil que nos habla del patrimonio reservado de la mujer y que es un poco el salvavidas de la sociedad conyugal cuando indica que la mujer tiene el derecho de disponer
lo recaudado, lo ganado, lo destinado en materia económica, si estos bienes han sido fruto del esfuerzo y de su trabajo, ¿no? Responde por las deudas sociales. Aquí también no podemos mirar siempre lo bueno, ¿no? Aquí también hay lo malo. Si tenemos deudas en este núcleo familiar, vamos a responder 50 y 50, ¿ya? Y de una u otra manera es darle una visual a la mujer como tal. Yo quiero recabar claramente que los regímenes patrimoniales en Chile son tres los tipos, ¿no? Bienes separados, bienes mancomunados y de participación de los gananciales y, por supuesto, la sociedad conyugal. Es bueno decir que el modo o la forma o como ustedes decidan, por supuesto, casarse es decisión de ustedes, ¿no? Entendiendo que, por supuesto, el régimen de separación de bienes es la separación total, que consiste en que cada uno de los patrimonios de cada cónyuge, así como su administración, se mantienen separados antes y durante el vínculo del matrimonio, ¿no? Que claramente estos bienes mancomunados o de sociedad conyugal, el patrimonio de ambos cónyuges forman uno solo, común para ambos, el que es administrado, y aquí está siempre el pero, que es el objetivo del proyecto, administrado por el marido, ¿no? En caso de parejas, por supuesto que estamos hablando de distintos sexos. Sobre todo esto nos coloca en la palestra el escenario del matrimonio igualitario, que ya también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si bien la sociedad conyugal es dueña de los bienes que ingresan a ella, los que administra el hombre, que aquí está siempre esa fricción, esa tensión, es posible que la mujer tenga un patrimonio propio fuera de la sociedad, que es el famoso patrimonio reservado de la mujer como tal. Y claramente el, 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 el régimen de los gananciales o participación en gananciales, que aunque es el menos común, pero también se suele dar, el objetivo es que ambos queden equiparados en cuanto a los bienes, ¿no? Y esto es definitivamente que las ganancias, el usufructo de lo que se devenga o de lo que se genere durante la estancia matrimonial o el núcleo matrimonial, pues se divida, ¿no? Tiene derecho al usufructo, al uso como tal. Yo espero que esta pequeña cápsula les sea muy útil. Voy a dejar de compartir pantalla y, por supuesto, voy a compartir el vídeo presentado por la profesora Fabiola Latrop, que de una u otra manera nos es importante conocer un poco la visión de ella como tal. No sin antes una pequeña cápsula de qué se entiende, por supuesto, sobre la sociedad conyugal. Veamos, por favor, si son tan amables. Vamos a ver si lo logramos. Un momento. Parece que tenemos un pequeño inconveniente. Vamos a ver, esperemos que nos sea más amigable. Y no, por supuesto, no. Vamos con el video de la profesora Fabiola Latrop, que nos puede ubicar mucho mejor sobre la visión de la sociedad conyugal. Veamos. La sociedad conyugal, que busca terminar con la jefatura del marido en la administración de los bienes del matrimonio, una opción que hasta el día de hoy elige el 50% de los matrimonios en Chile. Queremos entender esta iniciativa, saber de qué se trata. Estamos con la subdirectora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fabiola Latrop. Abogada, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. A ver, expliquemos primero de qué se trata esto. ¿Cuál es el sistema actual para después entender qué es lo que se quiere modificar?
Bueno, en primer lugar, señalar que el régimen de sociedad conyugal es el régimen supletorio del matrimonio en Chile. Esto quiere decir que si nada se dice, si nada se pacta en contra, este es el régimen económico que rige en el fondo las relaciones. Si nada se pacta en contra, este es el régimen económico que rige en el fondo las relaciones económicas del matrimonio, que organiza económica y patrimonialmente a la familia chilena. Ya, ¿cómo opera en la actualidad? En la actualidad este régimen significa que tú entras al matrimonio generando una comunidad restringida de bienes, que tiene la característica peculiar y absolutamente sui generis dentro del derecho comparado, de que es el marido como jefe de la sociedad conyugal, eso es lo que dice textualmente un artículo del Código Civil, administra tanto los bienes sociales como los bienes propios de la mujer. Es decir, por el solo hecho de entrar a este régimen económico del matrimonio, que insisto es supletorio, es decir, es la regla general, la mujer pierde la administración de sus propios bienes y además está absolutamente excluida de la administración de los bienes comunes, que se supone que organizan a la familia, ¿no? A los integrantes económicamente a los integrantes de la familia. Claro, y está establecido así en la norma de que es el hombre, no puede ser la mujer en ningún caso. Exacto, el marido como jefe de la sociedad conyugal administra los bienes sociales y los bienes propios de la mujer. Es decir, por ejemplo, una mujer que hereda algún terreno, si lo quiere vender después, tiene que hacerlo sí o sí con la autorización del marido. Así es. Ya. De todas maneras, en la actualidad hay otros sistemas, ¿no? Sí, existe también el régimen de separación de bienes que ha ido en aumento precisamente por esta injusticia no inicial del régimen de sociedad conyugal, y hay otro que es muy marginal, que data de 1994, que es un régimen también de separación de bienes, pero con modalidad crediticia diferida. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el régimen del matrimonio los cónyuges están separados de bienes y al final se genera un crédito, una especie de compensación de patrimonios a favor del que ha generado menores ingresos durante el matrimonio, pero no alcanza ni el 3% de la población. Ahora, si existen esas otras alternativas, ¿por qué de todas maneras el 50% sigue optando por esta alternativa de la sociedad conyugal? Bueno, ¿es el hombre el que administra? Precisamente porque yo creo que hay un factor cultural que incide mucho. En general, las personas al momento de contraer el matrimonio no discuten cuál va a ser la forma de organizarse económicamente. Recordemos que no todo el mundo en Chile que contrae matrimonio, ¿verdad?, tiene una fuerza patrimonial contundente. Entonces, estos temas económicos no son tan trascendentales al momento de contraer el matrimonio. Entonces, ante el silencio de los cónyuges, lo que ocurre es que opera este régimen legal y supletorio. Eso explica, ¿no?, que poco más del 50% de la población chilena contraiga, entre comillas, este régimen. En realidad no lo contrae porque no se discute. Y, claro, las parejas que sí conversan estos temas, ante esta injusticia, ¿no?, que todavía pervive en el derecho chileno, prefieren cada uno administrar lo suyo. Y eso es un factor importante, Patricia, porque primero no se conversan los temas económicos y en segundo lugar, esto atenta contra la solidaridad familiar. Porque lo normal es que si tú consientes en contraer el matrimonio, en vivir, hacer vida, ¿no?, en común con tu pareja, las cuestiones patrimoniales se puedan organizar, del modo en que las propias partes no lo estimen conveniente, sobre todo pensando que en el futuro pueden venir hijos y que por lo tanto al crecer la familia crecen las necesidades, supuestamente, ¿verdad?, se van adquiriendo más bienes y por lo tanto es importante que al menos un mínimo de solidaridad económica se garantice en el matrimonio. Entonces, como en el fondo la sociedad conyugal desincentiva, porque la mujer queda excluida de la administración, la gran mayoría de las parejas que conversan estos temas no tienen otra opción que separarse de bienes. O sea, en la actualidad tienes dos opciones, o cada uno administra lo suyo, o se tiene algo en común, pero sí o sí quien va a estar a cargo de aquello es el hombre. Así es. Eso es lo que está... ¿Y por qué algunos entregan como argumento que este sistema actual de sociedad conyugal favorece a la mujer? Sí, ocurre que el régimen de sociedad conyugal ha sufrido una serie de modificaciones que se denominan como correctivos de la sociedad conyugal inicial y que, claro, desde el año 1925 en adelante han tendido un poco a igualar la situación económica durante el régimen de la sociedad conyugal.
y fundamentalmente con la institución del patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, que le permite administrar los bienes de este patrimonio, que en el fondo son bienes que ella va adquiriendo fruto del trabajo separado de su marido, ¿no? Que son producto de alguna actividad profesional, industrial que ejerce la mujer. Entonces, claro, evidentemente podría uno a priori pensar que esto favorece a la mujer porque es una figura que está solo pensada para ella, ¿no? Y que obedece a una cierta realidad de mujeres en nuestro país que pueden tener este patrimonio, ¿no? Separado. Pero la verdad es que yo sostengo que esta es una falsa acción de discriminación positiva. ¿Por qué? Porque lo que hace este patrimonio reservado es perpetuar una lógica de la mujer con menos fuerza patrimonial. La mujer, por distintas razones que ahora no tenemos mucho tiempo de conversar, ¿verdad? Sigue sufriendo una brecha salarial importante. Entonces, aunque tenga este patrimonio solo para ella, ese patrimonio siempre va a ser inferior al que genera el marido. ¿Por qué? Porque el marido, como jefe de la sociedad conyugal, administra sus bienes propios, por cierto, y también los de la sociedad, los bienes supuestamente comunes. Entonces, el patrimonio del marido siempre se enriquece frente a terceros. Por ejemplo, para obtener una garantía, ¿no?, frente a sus acreedores, él tiene siempre un patrimonio más abultado que el de la mujer. Entonces, si bien hay una mayor tasa laboral femenina a partir del primer cuarto, ¿no?, del siglo XX en Chile, y que justifica de hecho que se haya consolidado el patrimonio reservado en nuestro país, igualmente la fuerza patrimonial de la mujer es menor. Entonces yo sostengo que es una falsa acción de discriminación positiva. Ahora, considerando todos esos elementos que mencionas, ¿por qué ha existido tanta reticencia para que efectivamente se haga una modificación? Entiendo que, por ejemplo, ahora se le da urgencia al proyecto de ley que se presentó en el año 2011, pero ya la discusión se venía planteando desde antes. Sí, bueno, en primer lugar yo celebro que se haya dado urgencia a este proyecto. Tengo la esperanza de que finalmente prospere, porque han sido muchas las iniciativas en esta materia. Todos los últimos gobiernos de la concertación en adelante han presentado proyectos en esta materia. De hecho, el propio presidente Piñera presentó en el 2011 un proyecto de ley que finalmente no prosperó. Yo creo que hay varios factores que inciden. En primer lugar, la sociedad conyugal es un régimen jurídicamente muy complejo. Está lleno de reglas, de excepciones y contraexcepciones. Entonces, cualquier iniciativa implica volver a revisar, ¿verdad?, las reformas que ya se habían planteado con anterioridad. En segundo lugar, el patrimonio reservado es un punto político, diría yo, ¿no? Porque, como te explicaba recién, aparentemente beneficia a la mujer, pero cualquier régimen que se construya con los maquillajes que se quiera y que descansa en una estructura que le otorga tanta relevancia al marido por el solo hecho de ser hombre, es inconstitucional, tiene un vicio de origen, y por muchos correctivos que se hagan, seguirá siendo inconstitucional. Ahora, si comparamos esto con otros países, ¿es el mismo sistema que hay acá? ¿También es esta lógica en la cual es el hombre que administra todo el patrimonio? A ver, lo que hizo Bello en el año 1855 con este régimen fue básicamente replicar reglas que venían del año 1805, derecho castellano, derecho romano, derecho germánico, etc. La gran mayoría de las legislaciones del mundo emprendieron reformas legales a partir del 70. Yo diría que a mediados de los 80 estos regímenes de discriminación en contra de la mujer habían desaparecido en el derecho comparado. Y en ese sentido, evidentemente, Chile es una excepción, ¿no?, tanto en América Latina y si nos comparamos también con Europa. Yo creo que es una de las grandes vergüenzas de nuestro país en términos jurídicos, porque si bien han habido reformas que han, de hecho constitucionales, ¿no?, que han intentado igualar jurídicamente los derechos del hombre y de la mujer en esta cuestión que es tan básica, Patricia, que dice relación con la organización básica del punto de vista económico, patrimonial de la familia, que sigue existiendo una discriminación flagrante, porque esto no admite otra interpretación. O sea, la ley está ahí y dice lo que te acabo de describir. De manera que esto es realmente una gran deuda del Estado chileno hacia las mujeres, hacia la sociedad, la familia en general. También con un retraso si lo comparamos entonces con otros países. Sí, y de hecho Chile está incumpliendo obligaciones internacionales. En el año 2007 Chile llegó a un acuerdo amistoso en el caso Sonia Arce versus Chile, en que se obligaba a modificar este régimen de bienes. Este es un caso de una mujer que sufre una situación muy parecida a la que tú comentabas al inicio, ¿no?, que no puede en el fondo disponer de los bienes que ha heredado porque el marido está inubicable.
Entonces lo que hace el Código Civil es exigir que la mujer solicite una autorización judicial. Y eso constituye una injusticia, porque ¿por qué la mujer debe, verdad, para poder ejercer el derecho legítimo a disponer de su herencia? Súper interesante ese ejemplo, porque claro, tal vez en una situación donde el matrimonio sigue, se pueden conversar estos temas, el trámite es más fácil, pero ¿qué pasa cuando el marido está inubicable o tal vez se han separado pero no han hecho los trámites de divorcio y el marido no quiere ceder en alguna circunstancia, en alguna decisión que sí quiera tomar la mujer? A partir del año no tiene más 94, alternativa. a partir del año 1994, la mujer puede solicitarle al juez una autorización, pero nuevamente la carga está en ella. Esto tiene costos económicos, ¿no? Hay que contratar un abogado para acceder a la justicia. De manera que es ya, de nuevo, un correctivo, un maquillaje, pero no una solución de fondo. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones que se harían, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué cambios Sí, harían? lo que yo tengo entendido es que el régimen que se estaría proponiendo cambia en algunos aspectos sustanciales la sociedad conyugal, pero sigue existiendo como tal en el fondo, ¿no? Es un régimen en el que se permitiría, estoy avanzando quizás cuestiones que no conozco porque como no sé si se va a presentar una indicación sustitutiva, pero hasta donde yo seguí, digamos, el hilo del proyecto de ley, sería un régimen que permitiría administrar los bienes sociales tanto al hombre como a la mujer, y los dos en el fondo tendrían que decidir cuál sería el administrador. Ahora, yo pienso que un verdadero régimen económico del matrimonio basado en la solidaridad familiar es aquel que permite que ambos cogestionen el patrimonio, ¿no? O uno con autorizaciones del otro en casos en que los bienes sean de mayor valor, etc. Y en cuanto a la figura del patrimonio reservado, tengo la idea de que este debería derogarse, ¿no? O al menos, según tengo alguna noticia, digamos, extraoficial, mantenerse, pero con la posibilidad de que ambos, hombre o mujer, ¿verdad?, puedan acceder a este régimen. Claro, lo que se conoce por lo menos hasta ahora, lo que ha sido publicado en distintos medios, es que tienen que elegir los cónyuges, pactar. Exacto. Quién de los dos va a administrar la sociedad conyugal, es decir, la posibilidad para el hombre o la mujer, pero también si ninguno se manifiesta por esa alternativa, el proyecto indica que la sociedad conyugal será administrada por ambos. Es decir, de todas maneras estaría la alternativa de que fueran los dos. Si esa es la regla supletoria, habría una cogestión. Pero esto fue una modificación que se logró hacia el final de la tramitación del proyecto de ley antiguo, porque incluso antes de esa modificación, y que me imagino que fue fruto de alguna negociación de carácter más bien político, ante el silencio de los cónyuges se entendía que lo administraba el marido. Entonces era básicamente reproducir la sociedad conyugal, sin este artículo que señala que el hombre, como marido en el fondo, ¿verdad?, es jefe de la misma. ¿Pero tú consideras que es necesario que de todas maneras se siga preguntando quién va a administrar los bienes? ¿O sería lo más adecuado que derechamente fueran ambos, una cogestión? Exactamente, una cogestión del patrimonio. Eso es lo que yo creo que se apega más a los principios de igualdad y de solidaridad familiar, claramente. Bien, veremos finalmente qué es lo que pasa. Bueno, estimados, dejo de compartir y me encantó lo último, una cogestión. Espero que esta cápsula les haya sido muy útil. Nos vemos. Chao, chao.